podríamos tomar como del descubrimiento de esta América, vamos a descubrir otra etapa otra especie literaria. Vamos a ir ahora hacia la poesía y para ello vamos a ir a la mesa número 7. Ahorita en un minutito comenzaremos, pero pues bueno, también vamos a contar con ponencias muy interesantes que serán ya con las que cerremos este segundo día del Congreso, que ha contado con ponencias interesantísimas y que nos ha dado diferentes significaciones semánticas, simbólicas, literarias, antropológicas, de lo mucho que pueden hacer las otras especies con relación a nosotros, ¿no? Entonces, somos somos todos los seres que estamos en un mismo mundo y todas, como diría Pedrosa, al vernos reflejados en ellos, pues sabemos más de nosotros como especie, ¿no? Entonces, bueno, creo que ya están las tres ponentes. Anda por ahí Adrianita, Hazel, Rocío y también Marucha, ¿no? Creo que sí, ya las vi. Y bueno, ahorita, la primera que va a abrir la mesa va a ser Adriana. Y ahorita no sé si si gusten que empecemos para que, pues bueno, también no nos despasemos mucho del horario. Ustedes indíquenme o doy 1 o 2 minutos. Yo estoy lista, querida Soch. Indícame ustedes si ya están mis compañeras de mesa. Si es así, arrancamos sin problema. Pues sí veo conectada a Claudia y a Hazel. Yo también vi que entró, pero bueno, ahorita vamos a comenzar. Entonces, bueno, comenzamos con la mesa número 7 que lleva como título El animal poético desde la mirada femenina del siglo XVI y XX. Vamos a comenzar con la maestra Adriana Contreras García. Ella es de la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa y nos va a compartir una comunicación que se intitula Función de las imágenes del reino animalia en la poesía femenina aurisecular, los casos de Marcia Belizarda, Hipólita de Narváez, Sor Violante del Cielo y Sorana de la Trinidad. Sin más, Adriana, te cedo la palabra. Muchísimas gracias, Och. Muchas gracias a todos. ¿Se ve mi presentación? Es una presentación en lila, ¿sí? Sí, sí se ve. Perfecto, muchísimas gracias. Pues, como bien apuntaba Socha hace un momentito, voy a abordar la obra de 4 poetas, me centraré en 4 composiciones de ellas y las pondré en confronto, las pondré en diálogo con algunos autores españoles, que es algo que ya habíamos trabajado de manera brevísima en nuestro curso de hace algunas semanas. Sin embargo, ahora doy un golpe de timón y no me quedo con los poetas españoles, sino que hago la comparativa con autores italianos, con autoras y autores italianos. Así es que, pues nada, vamos a abordar cuál es esa función de las imágenes del reino animalia en la poesía de estas 4 autoras. Y para ello arranco con un epígrafe bellísimo que forma parte del romance melancólico de Marcia Belizarda. Ella en una de sus estrofas nos dice: en fin, peno, siento y callo por no decir lo que siento, que solo puedo quejarme de que quejarme no puedo. Ella en esta estrofa del romance melancólico, eh, y hablando de ella, me refiero a Marcia Belizarda, seudónimo de Sor María de Santa Isabel, eh, nos está hablando precisamente del tema de nuestra investigación, que son las composiciones amorosas que se estructuran a partir de las imágenes zoológicas relativas al aire, la tierra, el fuego y el agua, entre las que encontraremos aves, sierpes o serpientes,
ave fénix, que es una imagen Ignis Amoris, y el delfín. La selección de dicho epígrafe, reitero, ha sido tomado, ha sido hecho precisamente porque sintetiza la problemática de este trabajo. ¿Cuál es esa problemática? Pues poner al descubierto la condición de la mujer en las letras durante los siglos XVI y XVII. Es decir, revela el silencio que se le imponía a la mujer cuando de expresión amorosa se trataba. Sin embargo, y esto es algo maravilloso en la poesía femenina, también da cuenta de las estrategias a las que recurrían estas mujeres para evadir dichos límites y para lo femenino. Para comprender dichas estrategias, resulta fundamental saber que las escritoras tenían ciertas restricciones sociales y literarias. Por un lado, el silencio, la contención, la castidad y el recato. Y por otro, exigían que estas mujeres se apegaran a un modelo literario heteropatriarcal, es decir, un modelo de escritura dominante hecho por y para varones. Al hablar de este esquema de escritura, pues se está haciendo referencia nada más y nada menos que al petrarquismo. Si partimos pues de estos dos hechos, de estas dos restricciones o limitantes, uno como lector del siglo XXI podría pensar, bueno, pues la lírica femenina se apega con fidelidad a los valores éticos y estético poética de Marcia Belizarda, Hipólita de Narváez, Sor Violante del Cielo y Sorana de la Trinidad, presentan marcas formales en las que destacan estas imágenes zoológicas que he mencionado y marcas de contenido también que atienden a una experiencia interior femenina. Este término lo plantea, lo acuña Clara Janés cuando habla pues precisamente de esta experiencia que surge de lo femenino y va hacia lo femenino, es decir, esta experiencia un tanto sorora. Cuya, bueno, obviamente cuya consecución pues nos va a llevar a una acomodación del discurso amoroso, es decir, para expresar esta experiencia interior, lo que hacen estas autoras es acomodar su discurso al discurso amoroso, pero reformulado, es decir, no lo copian, no se apegan, no lo abrazan a él de una manera ciega y fiel, todo lo contrario, lo toman, lo critican y lo reformulan. Y esto pues estaremos viéndolo a lo largo de, insisto, esta brevísima presentación. Denme un segundito, por favor, déjenme. Correcto, hacer el cambio aquí de slide. Bien, ahí tenemos. Las cuatro autoras, como ya decía, serán estas: Marcia Belizarda, Hipólita de Narváez y Sor Violante del Cielo, así como Sor Ana de la Trinidad. La primera de ellas se sabe que vivió la primera etapa o la primera mitad del siglo XVII, no se tiene certeza de cuándo nació. Hipólita de Narváez, bueno, el caso de esta poeta es sumamente borroso a nivel biográfico, por lo menos, puesto que solo se sabe que nació y vivió en la primera mitad del siglo XVII y basta, no sabemos más. La tercera poeta que estaremos abordando en esta charla es Sor Violante del Cielo, quien se sabe que nació en 1601 y murió en 1693, en lo que ahora conocemos como Portugal. Ahora bien, Sor Ana de la Trinidad, de ella hace poquísimo tiempo que se acaba de dar a conocer su obra, por lo menos bajo su nombre, porque antes estaba pues reconocida a la pluma de su madre priora, que fue Cecilia del Nacimiento, otra gran poeta de este periodo. Y bueno, pues ella se sabe que nació en 1577 y falleció en 1613.
todas estas autoras, pues bueno, va a ser, perdón, miro aquí el chat, se puede ver ya el resto de la presentación, me comentaban aquí en el chat amablemente que solo se veía la carátula, ¿ya está avanzando o sigue pausada? Muchas gracias, Andy, gracias, perfecto, muchas gracias. Listo, entonces, pues continuamos. De estas 4 autoras vamos a estar trabajando, insisto, sus estrategias discursivas y las vamos a poner en confronto, las vamos a poner en comparación con las estrategias que empleaban los varones para hacer su producción literaria. En el caso de Marcia Belizarda, que es la primera autora que estaremos trabajando, vamos a estudiar este soneto. He decidido tomar textos muy breves, hay algunos textos muy grandes y muy reveladores, por ejemplo, canciones, pero estas se desbordaban en extensión y no daban pauta a un análisis brevísimo y que permitiese ilustrar de manera puntual y clara los aspectos relevantes de esta poética femenina. Por tanto, bueno, me he decantado por composiciones breves, en este caso, sonetos. El primer texto, el primer soneto dice así: cuando borda de perlas el aurora, tapetes que matizan bellas flores, en lisonjas retornan los favores con que las enriquece y enamora. Luego las sigue el sol que a rayos dora la variedad vistosa de colores, a quien las aves, repitiendo amores, hacen salva con música sonora. Así yo, cuando vi la aurora hermosa del sol que desterró la niebla oscura de una ausencia, si ya no sol ni ave, racional, la belleza milagrosa, venero con verdad sencilla y pura, y el premio fue un desdén severo y grave. Esta es la composición de Marcia Belizarda que estaremos trabajando. Este primer caso permite demostrar pues lo anterior, esta idea de la experiencia interior y de los códigos propios para expresar dicha experiencia. Este poema de cariz amorosa, amoroso, presenta a un yo lírico sufriente a causa del desprecio de su ser amado, quien se caracteriza por ser extremadamente hermoso, lo cual en un primer momento remite a uno de los tópicos predilectos de la poesía petrarquista, la Donna Angelicata. Sin embargo, la belleza de este no lo conduce a la divinidad, como si lo hacía, por ejemplo, la Laura del Aretino. Por el contrario, esta cualidad del amante condena al yo poético a un estado de insatisfacción, dolor y soledad. Estas 3 características me gustaría que las tuviéramos presentes porque van a ser una constante en la poesía femenina, por lo menos de cariz amoroso. Esta situación que perfila al amado más como un ángel fieramente humano que como un medio para alcanzar la plenitud, pues se está evidenciando a lo largo de esta composición. Para dar cuenta de este estado de apagamiento emocional, la voz lírica adopta la forma de un ave racional, es decir, un ave que canta emotivamente por el regreso de su sol, es decir, por la llegada de su amado. Si se atiende a esta imagen, podrá verse que esta resulta estática, pues la avecilla solo venera con verdad sencilla y pura, no ejecuta otra acción, lo cual perpetúa su condición sufriente. Es decir, esta avecilla no vuela, no sacude sus alas, no se anida, no hace ninguna otra acción más que venerar y además de una manera sencilla y pura, es decir, con gran humildad. Dicho en términos cinematográficos, la imagen de la criatura alada queda como un fotograma congelado ad infinitum, es decir, es una imagen estática completamente, que perpetúa el dolor que está pasando en ese momento. Esa perenidad del dolor se refuerza mediante la estructura del poema, o sea, a través de una secuencia narrativa cuya situación final se resuelve hasta el verso 14. Esta configuración implica una tensión discursiva, puesto que el receptor inicia su lectura con una descripción del espacio, continúa con el planteamiento de la problemática y termina con la resolución del conflicto, tal como se observa en el siguiente gráfico.
Ahí tenemos el gráfico de la secuencia narrativa de este poema. Situación inicial, es decir, cómo empieza esta ave racional. Esta ave racional ve el resplandor de su sol, o sea, ve a su amado. Esto se encuentra en los versos 9 a 10. Posteriormente se da una transformación. La avecilla canta la belleza de este sol, de este ser amado. Esto se observa en los versos 11 a 13. Y finalmente, esta criatura alada es desdeñada por el sol, lo cual se resuelve hasta el verso 14. Ahí encontramos esta resolución. Una vez vista esta estructura del Carmen en cuestión, se podrá apreciar que las dos primeras estrofas fungen como marco referencial, puesto que brindan el contexto en el cual se va a insertar la imagen del ave. Un espacio con tintes bucólicos va a ser este. En dicho ambiente pleno de color, luz, armonía, aparece el correlato de la voz lírica, es decir, los pájaros, con los que se compara el yo poético. Según Manero Sorolla, esta asimilación ave-poeta es frecuentísima en la lírica del 400 y 500, hora italiana, hora española. Ella refiere, es decir, Manero Sorolla refiere, el pájaro, en sentido figurado, se referirá indefectiblemente al enamorado con alguna excepción a la regla, en que aludirá a la amada. Además, esta investigadora señala que pueden producirse variantes caracterizadoras del propio pájaro, lo cual se observa en el ave en las redes, como la avecilla, de la cual suele el pajarillo aquí en la liga de Juan de la Cueva, o Da Quantila Chancor, Da Quanterrete de Miguel Ángel. En estos dos poemas, en estas dos composiciones, pues se aprecia esa imagen del pajarillo que ya nos está presentando Manero Sorolla como una imagen recurrente en la poesía española e italiana de los siglos XVI y XVII. Correcto. En este sentido, bueno, pues estaríamos hablando de una estructura narrativa muy clarita que está evidenciando esta situación dolorosa de la voz lírica, y todo ello llevaría a pensar que pues la toledana, es decir, Marcia Belizarda, se está ciñendo al uso tradicional de la imagen. Sin embargo, ocurre todo lo contrario, pues retoma la imagen del pájaro para equipararla con su yo lírico, y con esto introduce sutilmente un cambio que ya se ha referido, el estatismo. Mientras las imágenes de aquellos, es decir, de los autores, evidencian claro dinamismo en virtud de los verbos fuye, aventa y desasir, la de Marcia Belizarda revela inmovilidad gracias al uso del verbo venerar. Es decir, en estos poemas que acabamos de mencionar de los autores tanto españoles como italianos, se está observando ese dinamismo a través de los verbos que emplean. Y otra composición que contraste para esta Marcia Belizarda es el soneto Ya que con más regalo el campo mira, de Luis de Góngora. En esta igual encontramos unas marcas de dinamismo y de gozo que contrastan de manera notable con el trabajo de Marcia Belizarda. Asimismo, nos encontramos con una composición de, denme un segundito, ya estoy llegando a ella, de Miguel Ángel, que acabamos de mencionar, pero por cuestiones de tiempo no leeré de manera plena, de manera total. Una vez que hemos expuesto pues estos rasgos de la poesía de Marcia Belizarda, pues valdría la pena señalar únicamente que el trabajo de las otras autoras que hemos mencionado, Sor Violante del Cielo, denme un segundito, perdón, aquí está. Sor Violante del Cielo, cuya composición a analizar o a comentar se encuentra aquí, perdón, que es Huid del amor Zagalejas, o la composición de
Sorana de la Trinidad, oh peregrino, yen del alma mía, así como Leandro rompe con gallardo intento. Estas 4 composiciones lo que nos van a estar reflejando, y esto se podrá ver en la versión impresa del documento, de esta ponencia, esto nos llevará a encontrar lo siguiente, que las imágenes evidencian, las imágenes zoológicas en este caso, evidencian un tratamiento particular de la materia amorosa, pues mientras los autores recurren a imágenes dinámicas que denotan libertad, las escritoras van a presentar imágenes con un alto nivel de estatismo, como lo vimos en la muestra pequeñita de Marcia Belizarda, y en consecuencia van a revelar una especie de aprisionamiento. Otro rasgo que van a evidenciar estas composiciones femeninas es que mientras ellos muestran una actitud temeraria y casi heroica en el acto amoroso, es decir, en la experiencia amorosa como tal, ellas van a dar cuenta de un gesto humilde, como lo vimos con el pajarillo de Marcia Belizarda. Un rasgo más es que el yo lírico de los poemas escritos por varones va a hablar sin mayor conflicto de un sentimiento amoroso. Es decir, ellos van a decir, sí, claro, yo estoy enamorado, yo amo. En cambio, las mujeres siempre van a estar eludiendo mencionar el sentimiento amoroso. Y yo me pregunto, y esto es algo que llevará a estudios posteriores, ¿evitar dicha mención será una estrategia de las autoras para criticar su posición en las relaciones afectivas? ¿Esto será una forma de evidenciar el trato que reciben de los varones? ¿Será acaso un recurso para hablar de una situación que se hace extensiva a todo el género? Además de ello, bueno, pues podemos observar que pues la poesía femenina, en concreto la de estas 4 escritoras, va a mostrar la experiencia del canto, es decir, de la escritura, como un acto en comunidad, esto para los varones. En cambio, en el caso de las mujeres, se va a expresar como un acto en soledad. Y finalmente, los poemas de ellos remitirán a un objeto de deseo identificable, la figura femenina idealizada. No obstante, los cármenes, los poemas de las mujeres se van a referir a un objeto de deseo con borraduras, pues este suele ser representado, como lo vimos con Marcia Belizarda, por un fenómeno natural. Sé que, bueno, ahí se nos quedan varios textos en el tintero. Les recomiendo simplemente echar un vistazo a Miguel Ángel Buonarroti, por ejemplo, para el caso de Huitzagalejas. En este caso, bueno, Sor Violante del Cielo tendrá coincidencias con Buonarroti, pero tendrá unas disimilitudes que acabamos de sintetizar hace un momentito en nuestras conclusiones. Y pues básicamente esto por mi parte, insisto, se nos quedan ahí en el tintero varios textos, varias comparaciones, pero se quedarán para otra ocasión. Ahí también la recomendación de mirar a Gaspar Estampa para ver la figura de la avecilla como esta entidad que sufre a causa del amor y que no encontrará una respuesta favorable nunca. Muchas gracias por su atención y eso es todo. Bueno, muchas gracias, Adriana. Y bueno, ahora vamos a continuar con la interesante comunicación de Hazel Rocío Hernández Guerrero. Ella proviene de la Universidad Veracruzana, Instituto de Investigaciones Lingüístico-Literarias, y su ponencia se intitula Animales y recuerdos de una poeta, la telaraña de Vital. Por favor. Bueno, comienzo. Este año, Ida Vitale publicó el poemario Tiempo sin claves, donde escribe: la memoria su leve tela teje, segura de aferrarse a puntos firmes, araña sabia en vientos y en estorbos. Avanza aupada en rostros intocables, arrastra ajenas puertas, monumentos. Una iglesia que padeció un temblor,
y el fuego al fin cubrió de gasas negras, escaleras y calles y paisajes. Un lago en que descansan migraciones por unos leves, breves días coincidentes, que apacibles comieron de mi mano, migratoria también y sola entonces. En este fragmento de Elefante de hoy hay presentes dos elementos constantes en su poética. El primero es la figura del animal y el segundo la memoria de una voz poética impregnada con los recuerdos de Vitale. Una lectura atenta a su obra en conjunto muestra, entre muchas cosas, que el animal aparece como una figura relacionada con la desconfianza que tiene en la fidelidad de la memoria y en el poder representativo del lenguaje escrito. Al considerar que la memoria y el lenguaje le fallan, cuando quiere reconstruir un recuerdo, Vitale escribe sobre un mismo acontecimiento de distintas maneras, para que al leer en conjunto los textos relacionados por un animal, le permitan llegar a un consenso que ayude a reconstruir, si se trata de la autora, o a conocer el recuerdo con la mayor precisión posible si se piensa en el lector. De manera que la figura del animal funciona como un evocador de recuerdos y en ocasiones como un ancla que da materialidad a la memoria. En su obra, la figura del animal tiene diversas funciones. Algunas de ellas son las de permitir a la poeta establecer la frágil frontera entre humanos y animales, o la de hacer una lectura cruzada entre el mundo real y la literatura. Conjuntamente, los animales son símbolos, metáforas, elementos trascendentales del arte inseparables del poema y puntos de encuentro para agrandar el sistema de correspondencias con el mundo y con su obra misma. Además, los animales se convierten en la representación de la memoria afectada por el paso del tiempo y surgen como soporte corporal de una anécdota, como un relicario en el que se almacenan una serie de vivencias desordenadas que ella trata de organizar en el papel. La figura del animal aparece como una transformación de la memoria poco confiable en poema que de acuerdo con Derrida surge de un dictado que no es propiamente la memoria, sino una interpretación y en cierto grado un olvido que el poeta hace de la experiencia y del mundo para llegar a la creación. ¿En qué es poesía? Jacques Derrida explica el momento justo del acontecer del dictado. Abro cita. Literalmente, quisieras retener de memoria una forma absolutamente única, un acontecimiento cuya intangible singularidad no separa ya la idealidad, el sentido ideal, como suele decirse, del cuerpo de la letra. En el deseo de esa inseparación absoluta, en lo no absoluto absoluto, respiras el origen de lo poético. Fin de cita. Derrida expone que para conseguir la unicidad del poema es necesario desmantelar la memoria, desarmar la cultura, saber olvidar el saber, incendiar la biblioteca de las poéticas para conseguir la unicidad del poema. Es decir, que los procedimientos externos de memorización resultan convenientes para llegar al momento del encuentro con la poesía, pero su verdadera realización solo se producirá cuando de manera natural e interna surja ya no una memorización, sino una apropiación del dictado. De tal forma que para Vitale el animal, como ente vivo y como memoria, simboliza una lectura cruzada entre el mundo y la literatura, toda vez que se le utiliza para representar, mediante un dictado, un fragmento específico de un recuerdo o una anécdota más amplia. Para Aida Vitale, la memoria representa algo que difícilmente puede llevar a una verdad, porque está constituida de una materia engañosa. Por esa razón, retener en la memoria es igual de difícil que retener un sueño, pues su carácter fantasmagórico le influye con elementos engañosos, generadores de algo más que el suceso real rememorado. Y así se ve en memoria del léxico de afinidades, cuando manifiesta la doble faz que ésta tiene, pues por una parte no es confiable y representa, según Plinio, lo más frágil del hombre, y por otra resulta protectora de la mente gracias al carácter exfrástico que se le atribuye. Otro elemento que hace a la memoria poco confiable, de acuerdo con la poeta, es su carácter de fantasmagoría, que se abre a la interpretación de un recuerdo impreciso,
transformado y poco confiable. Como esa memoria es inseparable del poema, la confianza en la palabra escrita está comprometida, porque se basa en un soporte con poca consistencia, moldeable, según Vitale, por todo aquello que lo roza. La preocupación por representar de manera fiel a la memoria mediante la palabra escrita se encuentra desde el inicio de su labor como poeta, pero el interés por hacer conexiones entre sus mismos escritos se manifiesta con fuerza a partir de su tercera etapa creativa, con textos que comienzan a establecer relaciones a partir de 1994 hasta los poemarios publicados en la primera década del siglo XXI, como Trema y Mella y Criba. Este aspecto también se relaciona con la publicación de sus 3 libros en prosa, el Diccionario Personal, Léxico de Afinidades, el Bestiario de Plantas y Animales, Acercamientos Literarios de 2003 y el ABC de Biobu, publicado en 2004. Es aquí donde la extensión de los textos le permiten ampliar las posibilidades comunicativas y los poemas que incitan al recorrido por la obra de la poeta pueden ser varios, pero por cuestiones de tiempo, el día de hoy solo vamos a revisar Relicarios, el poema Relicarios de Mella y Criba. La aparición multiplicada de la memoria que encontramos en Relicarios nos presenta a los animales elegidos como el contenedor de un recuerdo valioso que no se nombra. Se trata de una clave dejada por Vitale para el lector, para que éste busque las referencias a través de su obra. Y leo el poema para que lo conozcan. La nostálgica pata del perro en tu rodilla, el belfo agradecido del caballo en tu blusa, la quietud ambiciosa del sapo acariciado, la confianza en tu mano del petirrojo inglés. Fin de cita. El poema muestra una voz poética en segunda persona que en 4 versos sin verbos hace un desdoblamiento del yo hallado frecuentemente en los poemas de Vitale relacionados con la memoria, que permite establecer un diálogo con una proyección de sí misma enunciada en segunda persona. Lo anterior genera un recuento memorial íntimo que por sí solo concentra 4 imágenes de interacción con los animales mencionados, pero que visto desde otra perspectiva conforma un índice que invita a la relectura de las obras de Vitale, pues es publicado después del poemario y de los libros en prosa en que estos 4 animales aparecen. El recuento que propone el poema Relicarios, en el recuento que propone este poema, se establece una red que nos lleva al poema Milagros Naturales, incluido en Trema, y a otros 7 textos reunidos en De Plantas y Animales, Acercamientos Literarios, además del ABC de Biobu. Libros en donde la memoria literaria se mezcla con la memoria personal, que incluye la anécdota donde cada animal mencionado representa una parte del recuerdo amplio de un lugar en que ella habitó. El verso, la nostálgica pata del perro en tu rodilla, se relaciona con el texto Macedonio Fernández, incluido en De Plantas y Animales, y se asocia con el breve regreso a Uruguay en medio del exilio de Vitale y Enrique Fierro, y con su nueva partida a México. El texto trata de la vida y muerte de Macedonio, desde que es un cachorro adoptado por la poeta y después dejado en Montevideo a causa del exilio. El clímax de este recuento se presenta durante un momento de intimidad entre ama y perro, separados hace ya varios años. A través del texto se muestran diferentes etapas de la vida de este animal, entre las que se hallan los distintos abandonos sufridos y el recuento de sus últimos meses de vida gracias a la información de unas mujeres que se hicieron cargo del animal. El pasaje que nos lleva a relacionar este texto con el poema es el siguiente. Abro cita. Volvimos de visita 5 años después para encontrar una biblioteca saqueada, una discoteca desaparecida. Aunque esto no era responsabilidad directa de los habitantes, sino de su pariente, nuestro apoderado, y a Macedonio gordo, mal alimentado con restos. Cuando me abrieron la puerta, apareció, como siempre dispuesto a escurrirse. Quedó inmóvil, mirándome, y cuando me senté, se sentó a mi lado. No se echó, sino que se sentó mirándome, sin saltos ni fiestas, removido. Era evidente, en sus más hondas fibras perrunas.
Al rato se acercó a mí y puso el hocico sobre mi falda, pero nosotros volvíamos a México. Sabíamos que por un tiempo indefinido no habría regreso definitivo. Fin de cita. En esas líneas se conjugan el desconcierto por encontrar saqueada su casa y descuidado a Macedonio, con el sentimiento de culpa por no ser capaz de hacerse cargo del perro. En el primer verso se presenta la conexión entre ambos seres como un recuerdo distorsionado, pues no es un hocico, sino una pata la que se apoya en el cuerpo de quien narra. Pero como se verá, cada anécdota de los siguientes relicarios crecerá tanto en precisión como en la cantidad de hechos y animales conectados a esta. En el segundo verso, el belfo agradecido del caballo en tu blusa tiene correspondencia con el texto Caballos, donde la poeta hace un recorrido por los caballos que llamaron su atención, tanto históricos como literarios, para llegar a contar el momento de contacto con este animal. La anécdota a la que pertenece también se ubica en Montevideo, relacionada con el tiempo vivido en el barrio de Punta Gorda. En este caso, la precisión de lo contado en el texto se aproxima más a lo enunciado en el poema. Abro cita. Llegó el verano y alguien empezó a llevar por las tardes un par de pobres caballos, que por la mañana tiraban de una jardinera de reparto. A la una los ataba en un resto de sombra y al poco rato estaban en pleno sol. Un día de especial calor, imaginando su segura sed, cruzamos con un balde de agua. Viéndolos acercarse a beber con ansia, supimos que teníamos una nueva tarea diaria. Varios días después, habiendo ya bebido a los caballos y mientras miraba para otro lado distraída, sentí un roce en el brazo. Un belfo pellizcaba la manga de mi blusa. Con inimaginable delicadeza, uno de ellos retribuía así el agua y las palmadas en el cuello con un gesto tan asombroso como si se me hubiese acercado trayéndome una flor en la boca. Fin de cita. Del relicario que guarda la culpa, pasamos al que custodia la empatía y caridad prestada a los caballos sedientos y maltratados por su dueño, como una especie de paliativo al sentimiento que aparece en el recuerdo anterior asociado al perro. De esta forma, uno presenta el dolor del retorno en el exilio y el otro muestra un Uruguay previo al caos, como diciendo, no te abandones sin dolor, Macedonio. El tercer verso, la quietud ambiciosa del sapo acariciado, se relaciona con el texto Sapos y tiene lugar en Austin y a la vez que tocó un sapo, vivencia que se relata tanto en De Plantas y Animales como en el ABC de Biobu. La mención de Austin y el animal aparece junto con el recuerdo de un biólogo que necesitaba recolectar sapos, porque aunque tenía una beca para estudiarlos, esta no cubría la materia prima, o sea, los sapos. La aventura con el sapo se presenta como la superación de un temor, así lo explica antes de relatar su contacto con el animal. Abro cita. Mi timidez no me ha permitido relaciones con panteras, leones, cocodrilos ni sierpes, apenas un encuentro mínimo, creo que para ambos inolvidable, con un sapo 3 o 4 años atrás. Fin de cita. La anécdota que relaciona el verso con los textos gemelos de Bestiario y el ABC de Biobu, donde puede entenderse a Biobu como su alter ego, describe el momento en que se da el contacto inesperado entre la poeta y el animal. Abro cita. Siguiendo un impulso venido de la infancia, del pozo de la lectura de algún cuento de hadas, con la llama de un dedo, con suavidad y lentitud, le acaricia el lomo. Llega a lo que un humano sería un hombro. El animalito, quieto como un sapo de piedra al borde de una fuente, recibe la caricia con visible placer. Esto no deja de asombrar a Biobu, que prolonga su gesto. Cuando al cabo de 5 minutos de atención al batracio resuelve que ya es hora de partir, sucede lo increíble. El acariciado levanta una de sus patitas delanteras y con ella su cuerpo, del lado donde la mano empieza a retirarse. Y Biobu y el testigo comprueban que está haciendo lo suyo para disfrutar de aquella caricia imposible, sin duda única en su vida y poco usual quizá para su especie, porque acaba de producirse el encuentro más azaroso que el de un paraguas y una máquina de coser entre un desdeñadísimo sapo al que le encantan las caricias y una mano humana que pierde 5 minutos en ofrecérselas
sin escrúpulo de asco, para recuerdo de ambos. Fin de cita. En este relicario encontramos que a la empatía se une la curiosidad casi infantil por tocar un ser extraño que se relaciona al descubrimiento de la inesperada necesidad de afecto que el animal muestra para un ser que no es de su especie. El cuarto verso le recuerda a esa voz poética desdoblada la confianza en tu mano del petirrojo inglés, indicando el contacto que tuvo con el ave en el Holland Park de Londres, y tiene relación con más textos que los versos anteriores. En Delfines y manatíes se cuenta, junto con otras vivencias, la del ave comiendo de su mano. La primera referencia está asociada con la confianza que algunas aves tienen con los humanos. Abro cita. Los pájaros de ciertas zonas de Nueva Zelanda no se asustan del ser humano, porque este país no abunda en ellos. Tampoco otros depredadores. No se espantan de la mano que ofrece alimento. También en el civilizado Holland Park de Londres, donde gente educada y perros educados por ella respetan ardillas y pájaros. El petirrojo come de la mano y paga las ofrecidas migas con el recuerdo de su levísimo peso. Fin de cita. También en Animales en Londres, texto de plantas y animales, se hace mención del petirrojo. En este caso, el ave se relaciona con la sensación de calma que el lugar le transmite. Abro cita. Sobran motivos para amar a Londres, armoniosa, conmemorativa, al recuerdo de humanos, lugares, cuadros, se suma la gentil confianza de un petirrojo, que come migas de mi mano, y la paciencia de los perros, que se detienen y miran sentados cómo las ardillas reciben la golosina que han aprendido a pedir con mucha gracia. Fin de cita. En el texto Urracas, en cambio, el recuerdo se orienta hacia la culpa por no haber prestado tanta atención a otros pájaros como la que se le dio a esta ave. Abro cita. En otro lado hablo de Holland Park, de sus civilizados visitantes y de cómo, fascinada con los bellos petirrojos que venían a comer diario en mi mano, me desatendía con gesto que hoy no me perdono de los gorriones, que nunca más han bajado a mi mano traidora. Fin de cita. En cada uno de los textos anteriores, el petirrojo está asociado con Londres y a la vez con los otros animales que habitan el Holland Park. Pero esta ave no es la protagonista, sino que se le menciona como un complemento de otros temas, tales como la inteligencia animal, las aventuras del autor en Londres o un breve repaso por los recuerdos que tiene con las urracas. Un caso similar se presenta en el poema Milagros Naturales, incluido en Trema, donde se vuelve el recuerdo del Holland Park, pero ahora como escenario nocturno de la danza de una polilla. Abro cita. En la noche del Holland Park, un fantasma blanquísimo, arterias de las últimas artes, danza sin huecos contra un foco violento, acorde con sonidos que no escucho, y nada extraña si abres los ojos de aceptación a lo que venga. Fin de cita. En este mismo escenario, pero de día, aparece el petirrojo como un milagro que se le presenta. Abro cita. ¿Acaso no es milagro que en el día, en este mismo sitio, vengan los petirrojos a comer en las manos, que estas mismas existan bien dispuestas? Fin de cita. En este caso, la imagen del ave en Londres muestra el asombro que siente la voz poética hacia la naturaleza y los instantes en que ocurren esas extrañas coincidencias, es decir, cuando hay un ser sensible que se tome el tiempo de apreciarlas. Como puede verse, en los tres textos y el poema de Trema se establece una red unida por el ave y el lugar donde se le dio de comer, donde ocurre el milagro. Ese instante sirve para relacionar otros recuerdos con distintos animales en diversas situaciones, lo que propicia el aumento y la relación con otros textos y otros poemas dentro de su misma poética. A este recuerdo podemos asociar langostas, gorriones, urracas, polillas, perros, ardillas, delfines, entre otros. Y, por ejemplo, si trazamos las apariciones del gorrión, encontramos mención de este en 9 textos más del léxico de afinidades y del bestiario de plantas y animales, los cuales desempeñan la función de símil con otros animales, de conexión con los recuerdos de la vida de la poeta y con los lugares donde vivió y de su contacto con otros animales.
Por lo tanto, el poema, que a primera vista muestra instantes de interacción con los animales, se transforma en índice al ser revisado junto con el bestiario en su conjunto, donde los relicarios se abren y muestran no solo los lugares relacionados con estos animales, sino la opinión que la poeta tiene sobre la interacción y aprovechamiento que el ser humano hace de ellos. Esta red tiene la posibilidad de extenderse indefinidamente, pues el recuerdo de un animal remite a los de otros seres que van apareciendo paulatinamente, de tal forma que el último relicario, el del petirrojo, custodia la conexión con más textos de la poeta, recordándonos el aspecto fractálico que Esperanza López Parada encuentra en la obra de Vitale. Pero la revisión de estos otros hilos de la telaraña creada por la poeta extendería indefinidamente este ensayo, y nuestro tiempo está por terminar. Los 4 relicarios vistos en conjunto nos muestran 4 lugares muy distintos entre sí: el Uruguay del exilio y otro menos afectado por la política, Austin y Londres, todos unidos por los animales que tocan físicamente a la poeta. La culpa, el agradecimiento, la extrañeza y la superación de un temor que representan los 3 primeros se unen a la nostalgia del cuarto, que, como ya se dijo, se convierte en la llave para extender la red de correspondencias. La lectura de la obra de Vitale como un todo unitario evidencia que lo relativo a la memoria nos presenta una red de recuerdos y reconstrucciones que se asemeja a una red neuronal, donde visto de manera aislada, un poema tiene por sí mismo unidad temática, pero relacionado con otros poemas y textos cobra un significado más amplio, porque en torno a él se realiza un tejido complejo que crece a medida que se establecen interconexiones. Vemos, pues, que junto con el tema de la desconfianza en la memoria se presenta una faceta del autor en la que se relaciona al animal con momentos de su vida, para mostrar que hay una afectación compleja del hecho ocurrido y que el retorno al recuerdo exacto no es posible, porque todo viaje implica un cambio, lo cual provoca desconcierto y vacío. Un vacío que revela una perspectiva nostálgica de su obra, tal como lo expresa Margarita Villarreal en el prólogo de la antología Sobre Vida. Abro cita. Y es triste la visión de Vitale. Es triste porque no tiene vuelta. Perdón, Hazel, perdón que te interrumpa, pero ¿podrías ir concluyendo, por favor? Ya estoy en el último párrafo. Ok, gracias. Es triste, pero es esperanzadora, porque lleva consigo la participación, el vínculo que la palabra asegura como un cuadro. Fin de cita. La restitución reiterada de un mismo evento ayuda a fijar una imagen y una sensación de lo reconstruido, y es necesario entender que esa reconstrucción no es una imagen simple, tampoco una copia fiel o infiel de un acontecimiento, sino una recreación que nos muestra el recuerdo elaborado con artificio, más vivo incluso que el momento en que ocurrió. Dentro de esa recreación, el animal aparece como una figura estable que le tiende tanto a la poeta como al lector un puente entre el tiempo pasado y el presente, y ese animal también establece el vínculo entre la materialidad del recuerdo y la figuración que aparece en el poema. Pues eso es todo. Muchas gracias, Hazel. Muy interesante ponencia. Y bueno, vamos a concluir esta mesa interesantísima con Marucha Claudia Piña Pérez, de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa, con la ponencia intitulada La rosa y la mariposa, símbolos de la creación poética en la poesía de Pitámor. Bueno, pues para empezar, me gustaría agradecer al comité organizador por tan excelente congreso, con pues el reto que ha implicado, ¿verdad?, organizarlo a través de estos medios electrónicos. Y bueno, pues también me gustaría expresar mi agradecimiento, mi dicha por ser parte del congreso. Lo he disfrutado mucho. Y bueno, pues voy a compartir entonces, esperando que todo salga bien, la presentación. Se ve, ¿verdad? Nada más. Sí, sí se ve. La tengo que... Ay. Necesito subirla y... Oh, ahí está.
Bueno, entonces, si mi presentación se titula La rosa y la mariposa, símbolos de la creación poética en la poesía de Pita Amor, voy a empezar con una breve cita de Pita Amor que voy a retomar al final de mi presentación. Espero que a lo largo de la presentación se entienda porque es para mí importante. Mis letras son la eternidad, mi historia son algunos datos que recordar no quiero. Bueno, entonces voy a iniciar con la lectura. La siguiente comunicación tiene un doble propósito, pues por un lado pretendo exponer cómo la prosopopeya de la mariposa es empleada por Guadalupe Amor para referirse a la trascendencia a partir de la creación poética, y por el otro deseo explorar la conceptualización acerca del propio acto de creación poética planteada por la autora. En la poesía del siglo XX hay una profunda reflexión sobre el significado del acto creativo por parte de las poetas y los poetas latinoamericanas y latinoamericanos. Son conocidos los poemas que hacen referencia a los conceptos de Ars Poetry de Vicente Huidobro y Pablo Neruda, y también es factible identificar sendas reflexiones en torno al acto de escribir en otros poetas como César Vallejo y Octavio Paz. La escritora mexicana Guadalupe Amor, también conocida como Pita Amor, no es ajena a esta reflexión, pues en su obra poética podemos encontrar diversos textos en los que se hace referencia al acto de escribir, lo cual nos permite preguntarnos qué significa para esta gran autora el acto de la creación poética. Como pretendo demostrar a continuación, la respuesta a esta pregunta no es sencilla en virtud de la complejidad conceptual y la riqueza del lenguaje metafórico y simbólico de la escritora, pues su poesía se caracteriza por un lenguaje propio que se va enriqueciendo a lo largo del tiempo y que se expresa a través de símbolos regularmente asociados con el misticismo cristiano. De hecho, la relación de Guadalupe Amor con el misticismo se vuelve evidente en sus libros de poesía Décimas a Dios de 1954 y en Sirviéndole a Dios de Hoguera de 1958. Sin embargo, como veremos, el lenguaje simbólico asociado con el misticismo es incorporado por la autora desde sus primeros libros y posteriormente es empleado para la expresión del significado del acto de la creación poética. Así, en la presente comunicación me referiré primeramente a sus poemas Círculo de Sangre y Círculo de la Nada, publicados en Poesías Completas, que recoge la producción poética de los años 1946 a 1951, y posteriormente me referiré a los poemas A mí me ha dado en escribir sonetos y Mariposa, tú y yo somos iguales, publicados en el poemario A mí me ha dado en escribir sonetos de 1981. En estos últimos, como veremos, la mariposa aparece ya como un símbolo del renacimiento y la eternidad por medio de la creación poética. He decidido referirme también a los poemas tempranos de Poesías Completas con la intención de demostrar cómo en realidad la autora ya concibe el acto de creación poética como un medio de trascendencia espiritual desde entonces, y esta noción sobre la poesía se encuentra presente en el resto de su obra, con la diferencia de que paulatinamente se irá enriqueciendo al nivel del lenguaje simbólico. Con el propósito de que me puedan acompañar en la interpretación de los poemas, me voy a permitir una breve introducción en torno al significado de los símbolos empleados por Guadalupe Amor. Bueno, y con la esperanza que no he abandonado, primero vamos a hablar de la sangre, el símbolo de la sangre. No he abandonado la esperanza de que mis alumnos, algunos estén conectados. Entonces, bueno, voy a recordar un poco que el símbolo es un tropo, lo cual implica, claro, una figura retórica en la que se va a sustituir el término que se está escribiendo, que está empleado, es sustituido por otro significado que permanece oculto, que puede incluso ser una multiplicidad de significados, y que en el caso muy particular del símbolo, estos significados que están detrás, ¿no? Han sido codificados por la tradición y por la cultura.
Entonces, en el caso de la sangre, vamos a ver cuál es la simbología de la sangre. Bueno, la sangre se encuentra asociada con todos los valores del fuego, el calor, la vida y el sol. Y aquí cuando hablamos del fuego, es importante pensar en el fuego primigenio. Recordemos que para nuestros ancestros prehistóricos, el fuego es sumamente importante porque, bueno, ellos no lo sabían producir en un principio y entonces tenían que aprovechar los momentos en los que había caído un rayo o algo así y entonces podían tomar el fuego y lo tenían que conservar. Esto fue tan importante que incluso en la antigüedad la diosa Hestia, que está asociada con el calor del hogar, era la encargada, ¿verdad?, de cuidar el fuego, que no se apagara, porque el hecho de que se apagara el fuego implicaba poner a los humanos en una situación verdaderamente de vida o de muerte. De ahí que desde ese momento hasta nuestros días, por diversos pueblos, diversas culturas, el fuego va a adquirir esta importancia vital de calor, de vida y además de estar asociada con el sol. Además, la sangre, por supuesto, es considerada universalmente como el vehículo de la vida, que se encuentra, ¿verdad?, dentro de las venas. Y tan es así que, bueno, pues sabemos que si hay una situación de perder sangre, pues se pierde la vida. Además, bueno, le corresponde el ser considerado, tener la asociación con el calor vital y corporal, y además se le asocia, se le considera un vehículo de las pasiones y también para algunos pueblos, por cierto, un vehículo del alma. Bueno, por la asociación de la sangre con el éter divino, con el fuego sagrado, con el alma y con el cuerpo, podemos identificar que la sangre ha sido considerada vínculo entre lo divino, lo trascendental y lo corpóreo. Veamos ahora el empleo del símbolo en la poesía de Guadalupe Amor, en su poema Círculo de Sangre, que es de los poemas tempranos de Guadalupe Amor. Y vamos a ver en el poema cómo la prosopopeya de la sangre, bueno, vamos a ver una alegoría, un fragmento en el que se ve la alegoría, recordando que la alegoría, ¿verdad?, es una continuación de metáforas. Y esta alegoría va a estar construida a partir de la prosopopeya de la sangre. Vamos a ver entonces cómo se va a personificar a la sangre, que aparece como una prisionera dentro de las venas, pero que tiene la posibilidad de escapar y de tener un imperio eterno, y esto en virtud de su relación con el fuego eterno, pues pertenece al fuego eterno. Bien, círculo de sangre. Mi sangre entraña misterio, de eternidad fue formada, y aunque hoy esté aprisionada en venas de cautiverio, eterno será su imperio, pues la inquietud no termina. La sangre siempre domina, que antes de estar en mi ser, ya fuego debió de ser esta sangre que me anima. Como vemos, a partir de la alegoría se plantea el doble significado de la sangre, pues por un lado pertenece al cuerpo, ya que se encuentra prisionera dentro de las venas, y bueno, tiene esta asociación que decíamos, de que es de la sangre simboliza precisamente la vida, y por el otro lado vincula a la yo lírica con la eternidad, pues la sangre, de acuerdo con su simbología, pertenece al fuego primigenio eterno. Aquí me gustaría hacer un pequeño paréntesis para comentarles que tuve realmente dudas tremendas con respecto a utilizar yo lírica en lugar de yo lírico, pero me dije, bueno, si es narrador y narradora, tiene que ser yo lírica, ¿no? Entiendo que se oye extraño de pronto porque ciertamente no lo utilizamos así, estamos acostumbrados al yo lírico, sea femenino o sea masculino, pero tomando en cuenta que estoy hablando sobre una escritora fuerte, valiente y profundamente transgresora, me pareció que, bueno, lo más adecuado era utilizar yo lírica, la yo lírica. Entonces, regresando,
Por el otro lado, vincula a la yo lírica con la eternidad, pues la sangre, de acuerdo con su simbología, pertenece al fuego, pensando en ese fuego primigenio, divino, eterno, que antes de estar en mi ser, ya fuego debió de ser. El fuego se refiere al fuego puro del éter, que de acuerdo con Jean Chevalier y Alain Jorron, enlaza al alma con el cielo. Esta relación de la eternidad con la sangre se retoma versos después, pues a partir de la metáfora jugo, se vincula la sangre con la escritura, con lo que se le confiere al acto de escribir las cualidades atribuidas simbólicamente a la sangre, es decir, es la escritura la que funciona como vínculo entre el alma y la eternidad. Vamos a ver qué sigue, ¿verdad? Continuamos con la alegoría. Y la sangre ahora va a estar asociada con el alma que será liberada por medio de la escritura al convertirse en su vehículo. Escribo con el jugo de mis venas, con la sangre, ¿verdad? Cavidades les abre mi tortura, por ello se desborda la amargura, libertándome el alma de cadenas. Mi sangre en el papel logré plasmarla y en ella, al fin, he hallado compañía. Mi letra ha conseguido reflejarla. La letra, por metonimia, el acto de escribir, se constituye así en un reflejo del alma que al adquirir las propiedades de la sangre se vuelve eterno. Bueno, vamos ahora a hablar de la mariposa, es otro símbolo que utiliza Guadalupe Amor. ¿Cuál es la simbología de la mariposa? La mariposa, pues siempre en diversos pueblos ha sido un símbolo de la metamorfosis, porque se entiende que la crisálida es el huevo que contiene la potencialidad del ser. Entonces, la mariposa que sale, pues puede resurgir, renacer, transformarse, ¿verdad? Por ello, también va a representar la resurrección y el renacimiento, y también se le considera el alma desembarazada de su envoltura carnal, ¿no? Entonces, entendiendo al cuerpo, ya lo veíamos que lo plantea como las venas las venas relacionadas con el alma que están presas, ¿verdad?, dentro de las venas. Entonces, en general, el alma, bueno, se considera que está atrapada dentro de su envoltura carnal, y la mariposa representaría precisamente a este momento, así como se abre el capullo y la mariposa sale, de la misma forma, en el momento en el que morimos, el alma sería liberada de su envoltura carnal. Me gustaría comentar, por cierto, que como plantea Chevalier, en los frescos de Pompeya, Psique, que es dentro de la cultura grecolatina, el alma, aparece representada como una niña alada semejante a una mariposa. Bueno, el alma desembarazada de su envoltura carnal, por cierto, es pues común en la simbólica cristiana. Ok, continúo. La relación dicotómica entre el cuerpo estático, configurado como prisión, y el alma, única posibilidad de trascendencia de la yo lírica, aparecen también en el poema Círculo de la Nada, también dentro del poemario Poesías Completas, que es este poemario temprano, que recoge la producción literaria de Pita Amor de 1946 a 1951. En este poema, esta dicotomía se establece a partir de las prosopopeyas del cuerpo y del alma. Aquí otra vez vamos a tener el uso de la alegoría y vamos a ver, bueno, pues el cuerpo cómo permanece estático, mientras que el alma puede moverse, traspasar su destino y trascender hasta fundirse con el universo, es decir, llegar a lo eterno. Mi cuerpo... los pongo, mi cuerpo, andando el camino, muy poco lugar recorre. En cambio, mi alma no corre y traspasa su destino. Proceden los dos sin tino, el uno vuela y no llega. Inmóvil la otra navega por regiones que no existen, mas en su mente persisten y al universo se entrega. Bueno. Años después,
En el poema Mariposa, tú y yo somos iguales, publicado en el poemario A mí me ha dado en escribir sonetos, en 1981, Guadalupe Amor emplea la misma dicotomía entre el cuerpo y el alma, pero en esta ocasión utiliza la prosopopeya de la mariposa para referirse al alma, particularmente al animus, es decir, al alma que busca a la divinidad y desea recobrar su semejanza con ella. En cambio, la yo lírica se asocia con el alma vivificadora del cuerpo y por ello con la conexión del alma con los propios deseos y pasiones. Recordemos que desde la mística cristiana el alma, pues habría por lo menos dos tipos de alma. Por un lado, el animus, que pues pertenece a lo divino y que precisamente el quehacer del místico sería conseguir que esta forma del alma, el animus, pudiera a partir de la reflexión, del conocimiento, de los preceptos religiosos, fundirse, llegar hacia lo divino. Y por el otro lado está el concepto del alma como esta esencia de vida que permite que, bueno, pues que el cuerpo sea animado y que sea posible vivir. Entonces, vamos a ver cómo en este poema tenemos la presencia de los dos, de las ambas formas, y vamos a ver que el animus se encuentra asociado con la personificación, la prosopopeya de la mariposa, mientras que el alma, el elemento que da vida al cuerpo, está asociado con la yo lírica, y por ello es que es el receptáculo de las pasiones del amor humano. Bueno, cito, mariposa, tú y yo somos iguales, tú porque al cielo tiñas de colores, yo porque invento en sueños mis amores celestes, imponentes, infernales. Ok. En este poema también se asocia la mariposa con la metamorfosis y por extensión semántica con la resurrección. La mariposa asociada con el animus representa al alma que se vincula con lo divino, que, de acuerdo con la tradición mística cristiana, está relacionada con el Espíritu Santo y por lo tanto con la inmortalidad. Bueno, cito, mariposa, tú y yo somos cabales, tú porque las alturas las asciendes, tú porque a los infiernos no desciendes, yo porque a los infiernos me sumerjo, y hacia los cielos luego ilesa emerjo. Tú porque al cielo lívido decoras, yo porque amo sin fin horas tras horas. Bueno, en cuanto a la relación entre la mariposa y la creación poética, esta asociación aparece en el poema A mí me ha dado, en Escribir sonetos, primer poema del poemario de 1981. En este poema, Guadalupe Amor retoma la relación entre la sangre y la escritura a través del símbolo de la rosa. Entonces vamos a ver brevemente sobre la simbología de la rosa y su relación con la sangre. La simbología de la rosa. Bueno, la rosa simboliza la copa de la vida, el alma, el corazón y el amor. Y en virtud de su forma, una forma de una mandala, se le considera como un centro místico. Además, bueno, pues es importante, es conocido saber que se le considera también a la rosa la copa que recoge la sangre de Cristo y o bien la transfiguración de las gotas de esta sangre. Además, la rosa de oro, antaño bendecida por el Papa el cuarto domingo de Cuaresma, era un símbolo de resurrección e inmortalidad. Y finalmente, bueno, pues es el símbolo del renacimiento místico. Ok. En el poema A mí me ha dado en escribir sonetos, a partir de la comparación entre la acción de escribir sonetos, el acto de creación poética, y el alumbrar la rosa, es decir, hacer nacer la rosa, la autora le confiere a la rosa el significado de la escritura, con lo que a partir de la simbología propia de la rosa mística, el acto de escribir se carga semánticamente del significado del renacimiento y la resurrección. Voy a leer un fragmento. A mí me ha dado en escribir sonetos, a mí me ha dado en escribir sonetos, como a otros les dio por escribir sonatas.
a mí me ha dado en alumbrar la rosa y en medir el listón de la violeta. También, en virtud de que la rosa representa la sangre de Cristo, la rosa, la escritura, se convierte en un vínculo con la eternidad, significado que, como vimos, se asocia a la sangre en el poema Círculo de Sangre, publicado en Poesías Completas, ¿no? La obra poética de 1946 a 1951. Además, en el poema A mí me ha dado en escribir sonetos, a partir del empleo de las prosopopeyas, también se asocia la rosa con la mariposa. La rosa que se vuela en mariposa, la rosa desmayada tan secreta. Por lo que, a partir del empleo de la prosopopeya de la rosa, que adquiere el significado del acto de la creación poética, la yo lírica expresa que la rosa, la escritura, la poesía, adquiere la facultad de la mariposa, símbolo del ánimus que consigue la trascendencia, la unión con lo divino y la posibilidad de la eternidad. Entonces, mis conclusiones. Así, con base en la lectura del poema A mí me ha dado por alumbrar la rosa, es posible aventurar que para Guadalupe Amor, la creación poética es un vínculo entre el alma humana, conformada por sus pasiones y deseos, y la búsqueda incesante por la eternidad, lo trascendental, el ánimus. Por lo que la creación poética es concebida por nuestra autora no solo como la expresión de los sentimientos y deseos, sino fundamentalmente como la posibilidad del renacimiento, la resurrección y la eternidad. De esta forma, la mariposa, que para diversas culturas es un símbolo de la metamorfosis y la resurrección, para Guadalupe Amor representa la posibilidad del renacimiento y la inmortalidad a través de la creación poética. Bueno, voy a concluir, ¿no?, con una breve reflexión. Creo que espero estar en tiempo todavía. Reflexiones finales. Voy a retomar la cita que les comentaba que es importante para mí. Esta cita la tomé de una entrevista que le hicieron, que bueno, que conseguí en Facebook. Tengo que comentar que ha sido muy complicado conseguir sus textos, sus entrevistas. Es una autora terriblemente olvidada, relegada por la crítica. Y bueno, ella lo que plantea en esta entrevista dice: mis letras son la eternidad, mi historia son algunos datos que recordar no quiero. Me resulta importante porque me parece que Pita Amor es uno de esos casos en los que sí, era tal su personalidad que se ha convertido en una diva, ¿no? Y se le conoce por eso, ¿no? Porque era muy bella, porque fue transgresora, lo cual es cierto. Pero lo que yo quisiera, ¿no?, saber que pude demostrar aquí es que tiene una calidad artística verdaderamente impresionante. Es, bueno, no trabajé en esta ponencia el aspecto formal relacionado con la métrica, con el ritmo, conoce muy bien todas las formas tradicionales, las va a resemantizar, que es bastante lo que hacen los poetas del siglo XX, pero además tiene verdaderamente una profundidad conceptual, simbólica, que, bueno, me voy a permitir decirlo, creo que muchos poetas que están dentro del canon, que son leídos del siglo XX, no tienen, y ella, que sí la tiene, pues no es estudiada. Para mí realmente ha sido muy complicado conseguir sus textos. Conseguí afortunadamente algunas antologías. Creo que hay poemarios que definitivamente no se pueden conseguir. Los estuve rastreando en las bibliotecas públicas, no los encontré. No sé, o sea, es un caso verdaderamente muy extraño. Yo no quiero pensar mal, pero creo que verdaderamente ha sido relegada simplemente por una cuestión de género, ¿no? Entonces, bueno, yo creo, con respecto a esta cita, que en realidad ella tiene razón. Lo que es, y le va a dar la eternidad, yo tengo fe, es su poesía. Y bueno, pues su historia personal finalmente es pues una historia personal, como tal vez sería pues una historia que
es interesante, pero que definitivamente no puede sustituir a su poesía. Y bueno, pues sería todo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todas las de la mesa, que fue muy interesante. Pues bueno, como se habrán dado cuenta, en los embelezos de todas sus palabras se nos fue el tiempo. Y bueno, desgraciadamente no podemos dejar tiempo a las preguntas porque bueno, ya sobrepasamos el tiempo de la mesa, pero bueno, tenemos muchísimas felicitaciones para las tres y pues bueno, a manera personal les agradezco haberme hecho conocer a estas autoras, la autora de Hassel, me pareció muy interesante y bueno, me voy a dar la tarea de buscar bueno, sus poemas, su obra, y la de, bueno, tampoco conozco mucho de Pitamor y bueno, menos las de Adriana, ¿no? Pero para eso son estos congresos, para dar a conocer a todas estas autoras que por cuestiones de género, por cuestiones de tiempo, no podemos contar con sus textos, ¿no? Entonces, bueno, damos por terminada la jornada del día de hoy. Los invitamos al día de mañana a la mesa magistral de la doctora Lilian Camacho Monfín, que ¿cómo es el título de la ponencia de la doctora Adriana? ¿Nos podías comentar, por favor? Claro, es justamente una aproximación a las comedias de cautiverio de Miguel de Cervantes. Y bueno, nada más y nada menos que pues de la pluma de una cervantista de una solidez impresionante. Así es que pues nada, los invitamos a que estén mañana con nosotros a las 12 del mediodía, pues ahí nos estaremos conectando con la doctora Camacho Morfín, quien, como ya sabrán los compañeros que han tenido la fortuna de compartir aula con ella, pues bueno, tiene una calidad tremenda y seguramente que nos revelará muchas pistas sobre la escritura cervantina. Pues bueno, muchísimas gracias, que tengan una bonita noche y nos vemos el día de mañana por aquí. Hasta luego. Bueno, sus constancias se les van a hacer llegar a sus correos en unos minutos. Cualquier cuestión nos pueden escribir y muchísimas gracias por compartir con nosotras, con nosotros su pasión. Cuídense mucho y gracias. Que descansen. Gracias, buenas noches a todos. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego. Gracias, gracias. Claudia, mañana, si te parece, mandamos respuesta a esa linda pregunta sobre las